Bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Mecanización Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. Hoy vamos a ver un tema que ha cambiado con el tiempo, ¿sí? Que es la labranza. ¿Qué es la labranza? La labranza es cuando nosotros entramos al lote a prepararlo luego de la cosecha para la próxima siembra. Antes de hablar sobre las diferentes máquinas y herramientas que utilizamos para la labranza, vamos a ver un poco el objeto de este trabajo. El objeto es el suelo. Hay diferentes características que tiene el suelo, ya lo han visto en edafología y lo van a ver en diagnóstico y tecnología de tierras. Pero lo que a nosotros más nos interesa en este tema de la labranza es la consistencia del suelo. ¿Qué es la consistencia del suelo? Es una propiedad mecánica que tiene el suelo que es debida a dos tipos de fuerzas, una fuerza de cohesión entre las partículas y una fuerza de adhesión que se da entre las partículas y el agua. Estas fuerzas hacen a la resistencia del suelo a ser moldeado o roto, que es la idea un poco de la labranza, ¿no? Romper el suelo. Estas fuerzas que actúan lo que permiten es mantener las partículas unidas. Las dos fuerzas lo que hacen es mantener las partículas del suelo unidas, formando diferentes estructuras que ya lo han visto en edafología. Y la resistencia que ofrece esta masa de suelo, ¿sí?, a ser formada o amasada, va a ser la consistencia. ¿De qué depende esta consistencia? Depende básicamente de dos o tres parámetros. Uno va a ser la humedad del suelo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo influye en lo que es la cohesión y la adhesión. El contenido y mineralogía de la arcilla, ya vamos a ver por qué influye más que todo en lo que es la adhesividad. Y también el contenido de materia orgánica tiene una influencia en esta consistencia. Ahora, ¿qué es la cohesión? La cohesión son fuerzas de atracción de las partículas del suelo, ¿sí? Las diferentes partículas están cargadas, ¿sí? Tienen cargas eléctricas, ¿sí? Esas cargas eléctricas se atraen, eso se llama atracción de partícula a partícula, que son las atracciones de Van der Waals. Lo que hace es que las partículas se unan entre sí. Bien, estas partículas, mientras más superficie relativa tengan, más van a buscar unirse. ¿Qué es la superficie relativa? Es, en un mismo volumen, las diferentes partículas, cuánta área tengo, si sumo el área de cada partícula. Al ser más fina, como la arcilla, por ejemplo, nosotros vamos a tener mayor área de contacto. Por lo tanto, esa consistencia va a ser mayor. Ahí es donde influye la arcilla y su mineralogía. Ahora, ¿qué es la adhesión? La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies, ¿sí?, de sustancias iguales o diferentes, pero con diferentes grados de humedad. Es cuando las dos superficies se unen, ¿sí?, pero el agua hace que se adhieran. Entonces, las superficies se van a mantener juntas gracias a la tensión superficial que tienen, principalmente el agua. Ahora, esta
este efecto de adhesión, o sea, de que las partículas se junten, va a depender del aire y del agua que haya entre las partículas. Ya vamos a ver que a mayor cantidad de agua, mayor adhesión, o sea, más juntas van a estar, más pegadas van a estar. Entonces acá lo vemos en este gráfico, el efecto de la humedad, ¿sí?, sobre estas dos fuerzas, adhesión y cohesión. Si nosotros observamos la consistencia, y aquí tenemos la humedad en el suelo. Nosotros vemos que a mayor humedad, la cohesión baja. Y mientras tenemos menos humedad, o sea, el suelo está más seco, las partículas buscan adherirse. Y en el caso de la adhesión, a menor humedad tenemos baja adhesión, pero a medida que aumenta la humedad, vamos a tener mayor adhesión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vemos a esto en el campo? Nosotros esto lo vamos a ver cuando tenemos baja humedad, el suelo está muy seco. Cuando el suelo está muy seco, el suelo va a ser duro. Y se van a formar terrones fuertes, que le llamamos cascotes. A medida que va aumentando la humedad, llegamos a un estado que se llama friable. Esta es la condición ideal para trabajar el suelo. Luego llegamos a una consistencia plástica. ¿Sí? El límite de humedad, vamos a estar en una consistencia plástica. Obviamente que esta concentración de humedad va a depender del tipo del suelo, concentración de materia orgánica, etc. No podemos poner unidades de concentración de agua si nosotros no tenemos el tipo de suelo. Ahora, en esta consistencia plástica, el suelo, si lo agarramos con la mano, lo podemos amasar y se moldea y mantiene su forma. Ahí fijémonos que la adhesión es muy alta, porque la cantidad de agua que contiene el suelo hace que las partículas se mantengan adheridas. Cuando tenemos exceso de agua, acá tenemos exceso de agua, ya el tipo de consistencia es viscosa. ¿Sí? Entonces, el comportamiento del suelo, cuando nosotros lo tenemos entre las manos y lo agarramos, la masa fluye, la masa del suelo fluye. ¿Qué quiere decir? Que lo apretamos y se nos escapa por los dedos, ya es barro. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos trabajar acá, porque ya es barro. En la práctica tampoco podríamos trabajar, porque ya el material se nos pegaría a las herramientas. Y si está muy duro, tampoco se puede trabajar, porque corremos riesgos a romper herramientas y al mismo tiempo los terrones que quedan son duros, son grandes y duros y vamos a tener que volver a pasar otra herramienta para romper y así sucesivamente. Entonces la condición ideal es la friable, cuando estamos teniendo baja cohesión y una adhesión que va incrementándose. Bien, una vez que vimos las características del suelo, que es nuestro objeto de trabajo, vamos a ver los diferentes tipos de labranza que tenemos. Básicamente tenemos tres tipos de labranza. Una labranza tradicional, ¿sí?, que se realiza previo a la siembra, donde lo que buscamos es aflojar el suelo, arearlo, ¿sí?, mezclarlo. ¿Para qué lo mezclamos? Para favorecer el ingreso de agua. Ya vamos a ver que después tenemos algunos problemas, pero lo que buscamos es el ingreso de agua, la acumulación de agua y producir mineralización de la materia orgánica. Principalmente cuando nosotros realizamos una labranza se produce una mineralización. ¿Qué quiere decir? Que la materia orgánica se va a descomponer en sus elementos químicos, que son los nutrientes que necesita la planta. Y además también buscamos un control de plagas, principalmente malezas. Entonces, en la labranza tradicional nosotros lo que hacemos es mover el suelo.
por lo general con herramientas como arado de regia vertedera, arado de discos. Ya vamos a ver las diferentes herramientas que hay. En la labranza mínima o conservacionista, aquí ya lo que se busca es airear el suelo, pero con menor inversión y mezclado del suelo. O sea, no damos vuelta el pan de tierra, no lo mezclamos completamente como hacíamos en la labranza tradicional. Entonces dejamos más residuos en la superficie. Esto tiene sus ventajas y desventajas. Tenemos menos mineralización, ¿sí? Por lo tanto menor producción de nutrientes, por llamarlo de alguna manera. Pero estamos dejando ciertos residuos en superficie que nos pueden ayudar para distintos tipos de erosiones, como la eólica o la hídrica, principalmente la hídrica. Y luego tenemos un tipo de labranza que es labranza cero o siembra directa, o mínima labranza también llamada. El nombre más correcto sería mínima labranza porque en realidad no se laborea todo el lote completo, pero sí nosotros vamos a estar haciendo una labranza en la línea donde vamos a colocar la semilla. Por este motivo se llama mínima labranza o siembra directa. Este sistema tiene la ventaja que dejamos una cobertura en superficie, no rompemos la estructura del suelo, no la tocamos en la estructura del suelo. Igualmente después vamos a ver que hay ciertos inconvenientes como la compactación, pero nosotros no entramos con ninguna herramienta a romper el suelo. La cobertura en superficie nos permite que no tengamos problemas de erosión y al mismo tiempo la mineralización es lenta, porque al no mezclarla con el suelo queda en superficie y esa mineralización de la materia orgánica, de todo el rastrojo que queda en superficie, es más lenta, por lo tanto la disponibilidad de los nutrientes va a ser inferior. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es utilizar fitosanitarios como herbicidas para el control de maleza, porque no lo estamos controlando mecánicamente, y fertilizantes, por esta menor mineralización que les comentaba anteriormente. Ahora, depende del tipo de labranza que hemos visto recién, la tradicional, la mínima o reducida y la labranza cero, que sería la siembra directa. Dentro de esos tipos de labranza utilizamos diferentes herramientas, las cuales, dependiendo cuándo la utilizamos en el periodo de labranza, van a ser labranzas primarias o labranzas secundarias. La labranza primaria es cuando entramos por primera vez al lote. ¿Sí? Entonces nosotros ya cosechamos el grano y entramos al lote, no inmediatamente después de la cosecha, puede ser antes de la siembra, depende del cultivo. La labranza primaria es la primera vez que entramos a tocar el lote. ¿Qué herramientas vamos a utilizar en esta labranza primaria? Arados de disco, ¿sí? Arados de reja, tiros excéntricos, desencontrados. En este caso, cuando es para primarias, tiene que ser pesado para poder clavarse en el suelo. Y una vez que pasamos este tipo de herramientas, ya pasamos a una labranza secundaria, que es el refinamiento del suelo. Cuando nosotros hacemos la labranza primaria, por lo general quedan terrones muy grandes que no podemos entrar a sembrar. Entonces la labranza secundaria lo que hace es refinarlo el suelo, romper esos terrones grandes para dejar el suelo con terrones más pequeños, más mullidos, y que sea más sencillo poner en contacto la semilla con el suelo. En esta labranza secundaria lo que usamos son rastras de disco de doble acción, rastras encontradas, rastras desencontradas, pero un poco más livianas, pasan más superficialmente. Al mismo tiempo también podemos pasar rastras de dientes. Nosotros, dependiendo cómo nos ha quedado el suelo, vamos a ir eligiendo qué herramienta utilizar. En una labranza mínima o reducida, ya entraron a participar herramientas que en su época eran novedosas y tuvieron mucho impacto, como es el arado de cincel. Este arado de cincel ya lo vamos a ver, pero son púas clavadas en el suelo
que, como dijimos anteriormente, esta mínima labranza lo que hace es romper la estructura del suelo, pero no mezcla todo lo que sea el residuo que está en superficie, no lo mezcla completo con el suelo. Una vez que pasamos este tipo de herramienta, en la labranza secundaria vamos a pasar vibros cultivadores, cultivadores de campo, alguna vez encontrado rastre de diente, siempre esto para romper los terrones de suelo grandes que hayan quedado al realizar la labranza primaria. En la labranza cero, más conocida en día como siembra directa, directamente no tenemos labranza primaria y secundaria, se realiza lo que es el preparado del lote, que es lo preparamos con fitosanitarios, con una pulverizadora, eliminando lo que sea malezas o principalmente malezas, para luego ir directo a la siembra. Bien, entonces, ¿qué es la labranza primaria? ¿Qué hacemos en la labranza primaria? Es la apertura del suelo. ¿Sí? Nosotros entramos por primera vez al suelo y realizamos una abertura. ¿Qué profundidad de trabajo por lo general se trabaja en esta labranza primaria? Se trabaja unos 8 o 20 centímetros dependiendo de los horizontes del suelo. Esto ya lo van a ver ustedes en materias como diagnóstico y tecnología de tierras, que cuando llegamos a un B textural donde tenemos mucha arcilla, que eso ya lo tienen que haber visto en edafología, nosotros ese suelo no podemos tocarlo porque vuelve a su estado original rápido, y al mismo tiempo, si nosotros vamos con una herramienta como el arado regivertedera que invierte el pan de tierra, nosotros podemos estar llevando ese horizonte con mucha arcilla arriba, lo que nos va a traer problemas. En esta labranza primaria, obviamente se producen efectos físico-químicos muy grandes, porque rompemos la estructura del suelo, porque se da la mineralización, hay procesos biológicos también importantes, todo lo que es la microbiología del suelo se ve modificada. Se crean macroporos porque generamos aberturas, rompemos los terrones, facilita el drenaje del agua, el ingreso del agua al suelo, retiene más el agua, hay mayor circulación de aire, la exploración de las raíces es mayor, pero en esa superficie donde nosotros movemos, ya vamos a ver luego que hay un problema llamado piso de arado, que todas estas características que estamos mencionando estaría más limitada. No así en herramientas como por ejemplo un descompactador o un cincel, donde nosotros sí facilitamos la circulación del agua, el drenaje del agua y la exploración de las raíces porque abrimos grietas en el suelo. Bien, dentro de estas herramientas de labranza primaria encontramos el arado de disco. Este tipo de arado no lo vamos a ver mucho en nuestra zona, son más difíciles de ver. Acá en la época donde se realizaba labranza lo que más se usaba era la regivertedera, no tanto el disco. Se utiliza más en terrenos difíciles, que son más complicados. El ángulo que se forma en el avance, ¿sí? Cuando nosotros avanzamos en este sentido, o en este dibujo, cuando avanzamos hacia allá, hacia arriba en este caso, el ángulo tiene una inclinación, el disco, que es cóncavo, tiene una inclinación. Su inclinación de ataque va entre los 40 y 45 grados. Y al mismo tiempo, si ustedes observan, tiene una inclinación vertical, o sea, de arriba está como tumbado hacia un costado. Y ese ángulo va entre los 20 y 25 grados. ¿Cuál es la ventaja del arado de disco con respecto al arado regivertedera? Es que no hay un rozamiento muy importante entre el suelo y la herramienta, porque toma el suelo, porque va girando, va rotando sobre el suelo, entonces va cortando y lo va tumbando el suelo.
En cambio, el arado regivertedera hace un corte y hay un rozamiento muy importante entre sus diferentes partes. Estos arados regivertedera, que son los que más se utilizaban en nuestra zona, hasta que luego llegó el cincel, que duró poco porque luego vino la siembra directa. Pero esta arada regivertedera, la función principal es invertir todo el pan de tierra, invierte completo al pan de tierra. Esto lo que genera es que no se acumule agua en superficie, ¿sí?, y haya mayor circulación de aire. Y al enterrar lo que es todo lo que es el rastrojo que hay en superficie, se llama barbecho desnudo, porque el suelo queda sin cobertura en superficie. ¿Qué ventajas tiene esta herramienta con respecto al arado de disco? Tiene mayor facilidad de operación cuando están bien reguladas, trabajan mejor que el arado de disco, pero como mencionamos anteriormente, el arado de disco está más preparado para suelos más difíciles. El arado regivertedera también efectúa una mejor preparación del suelo, porque al invertir el pan de tierra hace que se rompa más el suelo, por lo que reduce la cantidad de labranza secundaria. Tenemos que pasar menos herramientas y menos veces las herramientas. Tiene menos gasto de mantenimiento y reparación que el disco. Esto es más que todo por los tipos de suelo en los cuales se utiliza. Y también otra ventaja que tiene el arado regivertedera, más que todo en zonas con desniveles, como la zona de Entre Ríos, que se adapta bien para armar curvas de nivel o hacer pequeños surcos, que eso también lo encontramos en nuestra zona, cuando tenemos espejos de agua para sacar el agua. Un arado regivertedera nos facilita el hecho de hacer algún desagüe para eliminar esa acumulación de agua. ¿Qué desventaja tiene esta arado regivertedera? Bueno, no trabajan bien en suelos que estén demasiado secos o demasiado húmedos. Tenemos que tener una característica de suelo bien específica. En los suelos secos, porque se torna muy duro, y el terrón de tierra que invierte a veces se quedan muy grandes por estas características que hablábamos anteriormente de la cohesión. Y si están demasiado húmedos, tenemos problemas que pueden trabarse en la vertedera, y al mismo tiempo no se da la rotura del suelo si está demasiado húmedo cuando cae, y eso hace también que cuando se seque el terrón quede muy grande y duro. Este tipo de herramienta también no lo podemos usar en lotes donde hay raíces o piedras, muchas raíces grandes principalmente, o piedras, porque corremos mucho riesgo de romperlo. Asimismo existen los fusibles, que se rompe el fusible en lugar de romperse la herramienta, pero vamos a estar a cada rato acomodándolo. Tiene mayor desgaste en suelos arenosos, por lo que decía anteriormente. Este tipo de herramientas tiene mucha fricción con el suelo. Otra desventaja es que esta inversión total del suelo hace que quede el suelo desnudo, como hablábamos anteriormente, por lo que es más susceptible a erosiones, tanto por el viento como por el agua. También se produce lo que es un ensilado de malezas. ¿Por qué? Porque al invertir el pan de tierra queda enterrada todo lo que es las malezas o los restos de los cultivos, lo que al no tener suficiente oxígeno, la descomposición es lenta. ¿Sí? La descomposición de esa materia orgánica es lenta. No así la mineralización que se encuentra en el suelo, que eso sí pasa a ser rápida. ¿Cuáles son los componentes principales de
de este tipo de herramienta. Nosotros observamos que tenemos, en este caso, es de 5 rejas, ¿sí? Ahí las tenemos, donde la parte de aquí abajo es la reja y esta es la vertedera. Tenemos un chasis, ¿sí?, que lleva todo el cuerpo y va enganchado al tractor. En este caso tiene un cilindro hidráulico para subir y bajarlo mientras trabajamos y llegamos a la cabecera. La barra de tiro para enganchar al tractor. Y tiene 3 ruedas. Esta rueda, que es la rueda de cola, ¿sí?, va atrás de la herramienta. Esta rueda, que es la rueda de surco, que cuando trabajamos debe ir adentro del surco dejado por la última reja de la pasada anterior. Y la rueda rastrojera, que se le llama, que es la que va sobre el lote sin trabajar, en la parte sin trabajar. Ahora, lo que es la unidad, ¿sí?, el cuerpo, tiene diferentes partes, donde las principales son la reja, que es la que realiza el corte, y la vertedera, que es la que lo invierte. Después tenemos diferentes aditamentos, como por ejemplo las puntas intercambiables, ¿sí?, alguna cuchilla integrada para ir haciendo un corte vertical, los discos circulares delanteros que van abriendo el suelo, y otras diferentes partes que se le puedan ir agregando. Ahora, las principales dijimos que eran las rejas y las vertederas. Vamos a ver los diferentes tipos de vertederas que nosotros podemos ver y utilizar dependiendo siempre de dónde estemos trabajando y en qué condiciones. En este caso es una vertedera de uso general. ¿Qué quiere decir esto? Que en las condiciones intermedias o en la mayoría de las condiciones vamos a estar utilizando este tipo de vertedera. Tiene un volteo del suelo lento y está diseñada para velocidades relativamente bajas, entre 4,5 km y 7 km por hora. Luego tenemos vertederas de alta velocidad. Fíjense que esta vertedera tiene menos curvatura, ¿sí?, tiene menos curvatura. Si nosotros lo veríamos de atrás, esto se ve más vertical, más recto, ¿sí? Estas están preparadas para ir a altas velocidades, entre 7 y 12 km por hora. ¿Sí? Obviamente este tipo de herramientas más que todo la vamos a estar utilizando cuando tenemos poco tiempo de periodo de labranza. Luego tenemos lo que son las vertederas de rejilla. Si ustedes ven, aquí no están completas, tienen diferentes aberturas. Este tipo de vertederas tiene la ventaja de que se va limpiando, ¿sí? Si nosotros tenemos alta humedad o suelos muy arcillosos que se adhieren a la vertedera, esta reja, la ventaja que tiene es que se va limpiando. Por eso se utilizan suelos con mayor adhesión, o sea, suelos muy arcillosos, si se acuerdan de la primera parte que hablábamos de suelos con adhesión. O suelos muy húmedos en realidad. Luego tenemos la vertedera de rastrojo. En este caso tiene una curvatura que voltea rápido lo que es el pan de tierra. Fíjense que es más corta, por lo tanto rápido se vuelca el pan de tierra. Y tiene un límite de velocidad de 5 km por hora. En este caso sí hay que ir despacio, hay que ir bien despacio, y lo utilizaríamos cuando estamos empezando a trabajar lotes nuevos, donde podemos tener muchas malezas, donde está muy sucio. Luego tenemos vertederas helicoidal.
Este tipo de vertedera se utiliza en suelos arcillosos muy pesados, ¿sí? O terrenos muy duros, donde la vertedera, fíjese que es larga, hacia atrás es larga, pero con poca curva, casi ni tiene curva. ¿Sí? Fíjese que esta está bien oscura, que tiene mucha curva, esta está bien clarita, no tiene mucha curva. No da vuelta completamente el pan de tierra por esta poca curva que tiene. ¿Sí? Igualmente algo invierte y deja expuesto el suelo a las condiciones meteorológicas para que al ser tan duro cuando llueva lo vaya ablandando. Y tenemos también otro tipo de vertedera, es la semiprofunda o profunda, palabras profunda. En este caso lo que tiene es que es bien alta, ¿sí? Lo que nos estaría permitiendo hacer aradas de 40 centímetros de profundidad. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de estas herramientas decíamos que se pasa entre los 8 y los 20 centímetros. Pero si nosotros las condiciones del suelo nos dan en tipo de suelo, acuérdense de los horizontes, que textural no se toca, tipo de suelo o condiciones que nos permiten ir más abajo, hacer una labranza más profunda, utilizaríamos esta vertedera que nos permite ir hasta los 40 centímetros de profundidad. Asimismo también tenemos diferentes tipos de rejas. Acordémonos que los componentes de esta herramienta son la reja y la vertedera. La reja también tenemos diferentes tipos. Esta es la estándar, ¿sí? Que esta se extiende a todo lo largo del cuerpo y asegura que se corte por completo las raíces que se encuentran en la base del suelo. Esta es la más común de ver. Pero tenemos más tipos de rejas. Esta, por ejemplo, es de corte angosto. Lo que tiene es que es más corta, entonces no abarca el ancho del cuerpo. En este caso, ser más pequeña, penetra y trabaja mejor y requiere menos energía para tirarla, para trabajar. El problema está en cuando tenemos muchas raíces, no estaría trabajando bien. En este caso tenemos que pasarlo cuando no tenemos muchas raíces en el suelo. Luego tenemos un tipo de reja que es de succión profunda y reforzada. ¿Sí? En este caso lo usamos en suelos más abrasivos, rocosos, muy duros, porque tienen un tratamiento. ¿Sí? Tienen un tratamiento que hace que sea más dura. Luego tenemos una de superficie endurecida, en este caso aparte de ser reforzada, que es toda la reja, también se le hace un tratamiento en la superficie de la reja que le permite también ser resistente a suelos abrasivos, mucho más resistente. ¿Sí? Entonces el desgaste, que sería muy rápido si usamos otro tipo de reja, con este tipo de reja nos duraría más tiempo y no tendríamos que andar cambiándola. Recuerden que para ya suelos complicados. Luego tenemos una extra reforzada, ¿sí? Que es más reforzada y más endurecida que las anteriores. Acá ya estamos hablando de suelos muy complicados, por demás complicados, donde una cuchilla normal nos duraría muy poco. Nosotros tenemos que trabajar con este tipo de reja. Y también tenemos un tipo de reja que es la compunta. Este tipo de reja se usa en suelos arcillosos, ¿sí? También pesados, que esta punta que tiene acá adelante lo que genera es una succión, o sea, lo que genera es que se clave o por lo menos que no se vaya hacia arriba, que no se desclave cuando se encuentra con alguna superficie dura. ¿Sí? Esta punta que se le hace acá adelante es para que las fuerzas del suelo que actúan sobre ella la empujen hacia abajo.
Entonces acá podemos ver que el arado de regivertedera trabaja dando vuelta el pan de tierra. Ustedes observan acá, va dejando un surco y va volcando el pan de tierra hacia el costado. Obviamente también esto tiene toda una forma de ser pasada, abrir megas, porque va tirando la tierra, si ustedes observan, la va tirando siempre para el mismo lado, entonces se abren líneas de trabajo en el lote. A excepción, si ustedes se ponen a buscar videos, imágenes, van a ver que en Europa principalmente se usan arado de regivertedera que van adelante del tractor. Acá nosotros en Argentina eso no se utiliza, lo que te permite ese tipo de herramientas que al mismo tiempo se invierten. Ustedes van a ver que tiene rejas acá abajo y rejas arriba, entonces se invierten, por lo que ustedes ya pueden hacer pasadas de ida y vuelta. Fíjense que el tractor debe ir dentro del surco anterior, ¿sí? Debe ir dentro del surco, ¿sí? Esta rueda no está yendo dentro del surco, esto es raro. Bien, otro tipo de arados que no son normales tampoco en nuestro país, pero sí lo vamos a ver en pequeñas superficies, como son, por ejemplo, las huertas. ¿Sí? Ahí sí podemos llegar a ver este tipo de arados rotativos o rotobactor. En lo que es grande superficie no lo vamos a ver. Esto sí es muy usado en Europa. Es un eje horizontal con diferentes cuchillas que va en disposición helicoidal. Fíjense que en el eje no van en forma radial ni recta paralela al eje, sino en forma helicoidal, va siguiendo una línea helicoidal. El arado rotativo rotobacter lo que hace es ir girando, va girando, ¿ven? Observan acá, va girando en este sentido, entonces va rompiendo el suelo. ¿Sí? Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene este tipo de arado? La ventaja es que nosotros para preparar el suelo con una sola pasada ya lo dejaría para sembrar. Eso es una ventaja, es una muy buena ventaja, porque no tenemos que pasar muchas veces por el lote, con una sola ya pasamos. Otra ventaja es que los residuos que hay en superficie los pica, por lo tanto los mezcla con el suelo, lo que hace que la descomposición sea más rápida. ¿Sí? La mineralización de esa materia orgánica va a ser más rápida, vamos a tener nutrientes disponibles más rápido. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Consume mucha potencia. Si ustedes se ponen a ver este tipo de herramientas, no son mucho más anchos que el tractor, ¿sí? Entonces no tiene un ancho de labor muy grande, por este motivo que consume mucha potencia. Al mismo tiempo no se puede usar en suelos muy duros o con piedras porque vamos a estar rompiendo continuamente las cuchillas de corte. Cuando tenemos suelos muy húmedos tampoco, porque vamos a estar generando lo que es un fratachado, un piso de arado. Acá abajo donde pasen las cuchillas vamos a estar compactando, lo que sería contraproducente. Las cuchillas, por el mismo trabajo que tiene de rotar, ir cortando mucho, se gastan y dañan con mucha facilidad, por lo tanto tenemos un alto costo de reparación. ¿Sí? Si nosotros, depende de lo que nosotros queremos obtener con el trabajo de esta herramienta, si queremos refinar mucho el suelo, ¿sí? Queremos dejar el suelo bien mullido, bien fino, nosotros tenemos que tener una velocidad de avance lenta, o sea, el tractor avanza lento, pero el rotor gira rápido. El rotor gira rápido, pero el tractor avanza lento. Nosotros lo que vamos a obtener es un suelo más mullido, más fina la tierra. Pero si nosotros queremos algo, una estructura un poco más, terrones un poco más grandes, ya queremos terrones
no queremos romper mucho, eso va a depender del cultivo, tipo de suelo, lo que nosotros estemos buscando. El tractor va a tener que avanzar rápido y el rotor girar lento, entonces no le damos tiempo que golpee muchas veces los terrones de tierra. Repito, este tipo de herramientas lo van a encontrar más que todo en lo que es cultivos intensivos. Este tipo de herramientas, ¿sí? Lo que sea arado de disco, regivertedera, el mismo rotobactor, nos genera lo que se le llama un piso de arado. ¿Qué es un piso de arado? El piso de arado es inmediatamente por debajo de donde nosotros utilizamos la herramienta, en esta zona, inmediatamente abajo se da un aumento de la densidad del suelo, o sea, una dureza del suelo. Ahora, ¿qué problema nos va a traer esto? Las raíces, cuando se encuentran con esa dureza en el suelo, con ese piso de arado, van a buscar zonas blandas para poder pasar. Por lo que se generan estos quiebres de las raíces. Estos quiebres. Entonces, por ejemplo, si nosotros no tenemos piso arado, las plantas con raíz pivotante van derecha. No encuentran ningún impedimento físico del suelo. En cambio, cuando se encuentra con el piso de arado, lo que hace es esquivar esa dureza. Así que en este caso han podido pasar, pero se ha encontrado que las raíces doblan y se quedan acá en la superficie. En el caso de plantas con raíz en cabellera, ¿sí? Fíjese que las raíces se acomodan mejor en el suelo, en cambio cuando tenemos un piso arado quedan únicamente explorando la zona trabajada y nada más. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que aprovechamos únicamente el agua y los nutrientes que están acá, no los que están más abajo. En este caso, la planta gasta energía en esquivar el suelo duro y al mismo tiempo no aprovecha en su totalidad el agua y los nutrientes que nosotros tenemos disponibles. Bien, acá ya entramos en herramientas de labranza conservacionista. Este es un cincel. ¿Sí? Fíjense, el cincel, ya vamos a ver las partes, no tiene arco, el chasis. Fíjense también que si recordamos la clase de tractores, este cincel tiene los 3 puntos para enganchar al 3 puntos y no tiene rueda, por lo tanto es montado. Pero aquí en nuestra zona lo que más vamos a ver son este tipo de cincel, en el cual tenemos una lanza para enganchar al tractor. Bien, estos cinceles para poder regularlos utilizamos la lanza, ¿sí? Y tenemos 3 tipos de lanza. Una lanza fija que va enganchada directamente a la barra de tiro del tractor, que tiene 3, 4, 5 puntos de enganche, ¿sí? O sea, el enganche del tractor es uno solo, pero acá atrás tiene 5, 4 puntos que nosotros podemos ir jugando para que se levante o se baje, y se levante o se baje de atrás el cincel. Nosotros lo que tenemos que buscar es que quede en forma horizontal las diferentes líneas del cuerpo del cincel. En este caso tenemos una lanza que está unida al bastidor y que es regulable. Tenemos aquí un tornillo, tiene rosca a ambos lados. Aquí es fijo, no tenemos como acá diferentes puntos. Entonces con este disco lo que hacemos, los tenemos acá a los puntos, ustedes ven, los tenemos acá. Pero al mismo tiempo, como podemos modificar acá, también podemos regular con este tornillo, haciendo que el bastidor vaya de atrás más bajo o más alto. Todo dependiendo de dónde estamos trabajando, con qué tractor estamos trabajando, lo que debemos lograr es una horizontalidad entre los diferentes cuerpos.
Y también tenemos una lanza articulada que en este caso esto es móvil y no tiene muchos puntos, entonces acá podemos jugar aún más todavía. Otro punto a tener en cuenta es que los arcos deben estar todos iguales para que trabajen todos los cinceles iguales. ¿Sí? Es todo el mismo tipo de arco y asegurarnos que tengan la misma forma. Una metodología es con un hilo se ata el cincel de un extremo y el cincel del otro extremo y se va corriendo el hilo y tenemos que tener en cuenta que están copiando los cuerpos que estén al medio, copiando como la longitud del hilo. Algunos consejos para trabajar con el arado de cincel. Si nosotros estamos entrando en suelos con abundante maleza, lo que tenemos que hacer es previamente utilizar discos, ¿sí? Algún desencontrado o algún tiro excéntrico, el disco que tengamos. ¿Por qué? Porque el cincel tiene una desventaja, que es que se puede acumular rastrojo en los diferentes cuerpos, lo que nos trae inconveniente para trabajar. Cuando tenemos suelos muy compactados, también tenemos que tener en cuenta que podemos llegar a necesitar pasar el cincel 2 veces. Y pasamos una primera vez en forma perpendicular perpendicular a uno de los laterales, ¿no? Del lote y en forma más superficial, y la segunda pasada lo vamos a clavar un poco más, mayor profundidad y con un cruce de 30 grados. Entonces, si nosotros la primera pasada la hicimos en este sentido, por ejemplo, la segunda pasada la vamos a pasar más profunda y con una inclinación de 30 grados. Entonces vamos a ir pasando cruzado a 30 grados. En este tipo de herramienta se recomienda no ir muy rápido, ir entre 5 y 7 kilómetros por hora. ¿Sí? Y hacemos hincapié en que si tenemos muchas malezas necesitamos controlarlo previamente. Con un disco no muy profundo, unos 5 centímetros, 7 centímetros, no muy profundo, y luego sí pasar esta herramienta que es de labranza vertical, ¿sí? Y lo que hace es generar grietas en el suelo. Estas son las púas del cincel. La herramienta entera a nosotros se le llama cincel, ¿sí? Pero en realidad la herramienta que hace el trabajo del cincel es esta parte, de aquí abajo. El otro que vemos grande es el arco. Vienen 3 arcos diferentes que combina lo que es despeje y profundidad del arco. Tenemos el bastidor, el chasis, con fusible, que cuando hace mucha fuerza se encuentra con algo duro, el fusible se rompe, el cincel se levanta y nosotros tenemos que parar, cambiar el fusible, bajar el arco, cambiar el fusible y seguimos trabajando. Tenemos diferentes tipos de cinceles también. Tenemos un cincel original, el que más se va a observar, es de doble punta. Luego tenemos para airear pasturas que ya son más angostos. Tenemos de punta simple, tenemos rastrojeros, tenemos este tipo de púa que son para suelos con más humedad. Entonces nosotros aumentamos el ancho de trabajo, ¿sí?, del cincel para que vaya rompiendo un poco más. Todo este tipo de cinceles nosotros lo vamos a utilizar o a elegir de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. No es que se pasa directamente, se engancha el cincel, va, se pasa y ya está, sino que debemos elegir de acuerdo a la necesidad.
Bien, entonces nosotros le hicimos la labranza primaria, ya movimos el suelo por primera vez. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una labranza secundaria. ¿Qué era la labranza secundaria? Refinar el suelo, romper esos terrones grandes que nos puede haber dejado la labranza primaria. Recordemos con qué tipo de herramientas hacemos este trabajo. Rastra de disco de doble acción, ¿sí? Puede ser también un desencontrado, un tiro excéntrico, rastra de dientes directamente si no tenemos terrones muy grandes, vibrocultivadores, cultivador de campo. Bien. Y los rolos también pueden llegar a ser utilizados. La rastra de disco. Esta rastra de disco se puede usar en labranza secundaria como también primarias. ¿De qué va a depender? Del peso del disco, porque si es una labranza primaria, el suelo está más duro, necesitamos más peso para entrar el suelo. Estos arados trabajan en posición vertical, ¿sí? No es como el arado de disco que, si ustedes se acuerdan, tenían una inclinación, estos son vertical, sí tienen ángulo de ataque, sí tienen ángulo de ataque, que va entre 12 y 25 grados. No es tan brusco como en un arado de disco, ¿sí? En este caso va de 12 a 25 grados el ángulo de ataque. Estos discos se pueden llegar a clasificar de acuerdo al enganche del tractor, que pueden ser los montados, que si va completo enganchado al 3 puntos, o semi montados, que van enganchados únicamente a los brazos de abajo del 3 puntos, ¿sí? En este caso son livianos, tienen 50 kilos por disco, precisamente porque al ser montados no podemos tener mucho peso, necesitamos un tractor muy grande. Y las rastras de dientes que van conectadas al enganche del tractor, y en este caso ya las vamos a ver, pero tenemos rastras pesadas dentro de lo que son las rastras de dientes, no es una herramienta muy pesada, pero tenemos unas pesadas con el diente bien vertical, y tenemos unas rastras más livianas, que es cuando ya hacemos una última pasada para, más que todo para emparejar el suelo si está desnivelado. Bien, estas rastras de disco también se clasifican en acción simple, son muy raras, acá no las vamos a ver. Directamente vamos a ver lo que son doble acción, ya vamos a ver que tenemos de paquetes encontrados y paquetes desencontrados. Y las rastras excéntricas, que la rastra excéntrica es básicamente la mitad de una de doble acción. Ahora, ¿por qué se llama excéntrica? Porque el tiro, ¿sí? El enganche, la línea de tiro de la herramienta, no sale del centro de la herramienta, sale de un costado, fuera del centro. Esto es básicamente por las fuerzas que actúan, y al tener esta forma en B corta, hace que las fuerzas se concentren más de este lado, de la parte más cerrada. Observen también que lo que son los doble acción, los discos delanteros van a tirar la tierra hacia afuera, ¿sí? Tiran la tierra hacia afuera, dejando un surco al medio, y los discos traseros van a tirar la tierra hacia adentro. Entonces, el delantero tira la tierra hacia afuera, hace un surco al centro, y por lo general acá hace un cordón de tierra, y los traseros vuelven hacia adentro la tierra, tapando el surco y borrando el cordón de tierra que hayan dejado al costado. Bien. Esta, por ejemplo, una rastra de doble acción encontrada, ¿sí? Los paquetes arman bien una cruz, ¿sí? Fíjense que los delanteros son dentados y los traseros son lisos. El disco dentado se coloca siempre adelante porque concentramos la fuerza en un área menor, en el diente,
Y como se encuentra con un suelo duro, porque todavía no ha pasado ninguna herramienta, hace mejor el trabajo. Si nosotros tenemos un disco liso acá adelante, se va a clavar menos porque no concentramos la fuerza en una superficie chica, sino en todo el largo del disco. Entonces es normal que ustedes van a encontrar dentado adelante, dentado atrás, dentado adelante y liso atrás. Pueden encontrar también liso y liso. En ese caso ya sería una labranza secundaria, no estamos buscando romper el suelo por primera vez. Pero es muy raro que ustedes encuentren, no quiere decir que lo vean por ahí, pero es raro encontrar un disco liso adelante y un dentado atrás, porque no tendría mucho sentido por lo que les comentaba de la ruptura del suelo. Para poder romper el suelo adelante vamos a necesitar principalmente discos dentados. Así observan. Otra característica que tiene también el doble acción de discos encontrados es que deja cierta un espacio sin trabajar, porque no se cruzan los cuerpos, entonces deja un espacio sin trabajar. Fíjense que en este caso son dos tiros excéntricos y este es un tiro excéntrico. Y este es el arrastre de dientes. El arrastre de dientes lo que hace es refinar el suelo por última vez. Esta es la última herramienta que se pasa. Puede que se pase también atrás unos rolos, ¿sí? Para acomodar un poco el suelo, pero esta sería la última que se pasa. Lo que se busca es alisar el suelo, ¿sí? Sacar todo lo que sea alguna maleza que haya quedado. Si se ha generado una costra superficial por alguna lluvia suave, pasamos esta herramienta y rompemos esa costra superficial, ¿sí? Para que las plantas puedan crecer sin ningún impedimento físico. Bien, hoy en día también está saliendo al mercado, ya hace aproximadamente 1 año, 2 años que han salido al mercado, estos acondicionadores de suelo. ¿En qué se diferencian estos discos con respecto a los que vimos anteriormente? Que los anteriores tienen paquetes, tienen un eje con los discos. En este caso, cada disco tiene un timón. Cada disco individual tiene un timón. No tenemos un eje que lleve a muchos discos. Al mismo tiempo, esto hace que nosotros tengamos directamente las líneas, ¿sí? Las líneas de discos sin necesidad de cruzarlos para ningún lado. ¿Por qué? Porque el ángulo de ataque directamente se lo da el timón. Cada disco tiene su ángulo de ataque individual, todos iguales por supuesto, pero no tenemos que cruzar los paquetes, directamente ya el timón cruza al disco. Bien, la ventaja de esto es que nosotros no es tan ancho hacia atrás, ¿sí? El implemento, pero tenemos mucho más costo. Cada timón en un disco, en vez de tener 2 timones por paquete, esto hace que aumente el costo de esta herramienta. Asimismo, hay algunos modelos que lo que hacen es ponerle peines tanto entre las 2 líneas de disco como entre la línea y los rolos. Estos acondicionadores de suelo, nosotros al pasarlo una sola vez, ¿sí? Por el lote ya lo deja preparado. Si ustedes observan acá tiene una pasada, como también ahí, ya lo deja preparado para la siembra, ¿sí? No hace falta pasarlo muchas veces. El inconveniente de este tipo de herramientas es que requiere mucha potencia. Estamos hablando de unos 40 caballos, 45 caballos por metro de ancho de labor. Pero lo que es muy, muy importante es que esta herramienta
se pasa a 5 centímetros de profundidad, como mucho a 7, pero se pasa a 5 centímetros de profundidad. Este tipo de herramienta no realiza una labranza porque mueve el suelo, pero no debe pasarse a 15 centímetros, 20, como las labranzas convencionales. Esta herramienta se pasa únicamente arriba, a 5 centímetros. La finalidad de esta herramienta es descalzar maleza, ¿sí? Es un control mecánico de maleza, realizando una labranza en superficie, pero no se busca romper la estructura del suelo, lo que se busca es descalzar la maleza, aunque realiza una labranza, un movimiento de suelo en esos 5 centímetros superiores. Obviamente tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas es que estamos haciendo un control de maleza mecánico, ¿sí? Sin producto fitosanitario. La desventaja es que estamos haciendo una labranza para el que trabaja con el sistema de siembra directa sin remoción del suelo. Asimismo, insisto que este tipo de máquina debe pasarse a 5 centímetros de profundidad, no más que eso, porque no queremos romper toda la estructura del suelo. Bien, nosotros con el sistema de producción actual se está teniendo mucho problema de compactación del suelo. ¿Qué es la compactación del suelo? Es el aumento de la densidad, o sea, nosotros tenemos mucho suelo por volumen, por unidad de volumen, ¿sí? Esto hace que la cantidad de poros sea menor. Tenemos menos poros, tenemos menos aire, tenemos menos acumulación de agua en el perfil del suelo. Eso está trayendo inconvenientes. Ahora, si nosotros la compactación la tenemos subsuperficial, o sea, entre los 10 a 25 centímetros, nosotros con un cincel, que ya lo estuvimos viendo, ya lo conocemos, solucionamos el problema de esta compactación subsuperficial. Pero si nosotros tenemos compactación más profunda, a partir de los 25 centímetros hacia abajo, ya tenemos que estar pensando en máquinas descompactadoras, fabricadas específicamente para ir a esas profundidades, a más de 25 centímetros. Entonces tenemos 3 tipos de máquinas para solucionar este problema. Recordemos que estas máquinas no son para hacer labranza, no son para entrar todos los años al lote antes de la siembra. Lo que nosotros hacemos es solucionar un problema que es la compactación. Tenemos, por ejemplo, una de las herramientas, el descompactador de timón vertical recto, ¿sí? El timón es vertical recto con una uña en la parte de abajo, que va trabajando a una profundidad entre 25 y 45 centímetros. Tenemos un disco en la parte delantera, el cual va abriendo una grieta donde luego pasa el descompactador. Por lo general esta herramienta es conocida como subsolador, pero el nombre técnico es descompactador de timón vertical recto. Este tipo de herramienta lo que hace es romper la capa compactada abajo, ¿sí? Pero en superficie no debería romper el suelo, se debería ver como si no hubiera pasado nada, una pequeña grieta nada más y una elevación del suelo, claro está, porque estamos aireando, estamos rompiendo esa dureza, pero no debería modificar la superficie del suelo, o sea, no mezcla rastrojo, no invierte pan de tierra, lo único que hace es romper la capa compactada. Nosotros determinamos dónde está esa capa compactada, en base a eso determinamos la profundidad de trabajo, ¿sí? La cual debe ir inmediatamente por debajo de la capa compactada o, si es posible, 5 centímetros más abajo
dado que la grieta donde rompe tiene una inclinación de 45 grados hacia los costados. Luego tenemos otro descompactador, que es el descompactador de timón laminado curvo. ¿Sí? Fíjese que también tenemos uña abajo. ¿Sí? Tienen diferentes modelos, no hace falta que uno diga que todas las herramientas van a traer este tipo de uña. Fíjense que hay diferentes modelos de uña. Pero estos descompactadores son de timón laminado curvo. ¿Por qué laminado? Porque si ustedes observan y lo ven de costado, son anchos. Llegan a tener 25, 30 centímetros de ancho. Pero son de frente, mirando de frente, son angostos, tendrán 1 pulgada, 25 milímetros, 2 centímetros y medio. ¿Sí? Y son curvos. Este tipo de herramientas pueden trabajarse hasta entre 45 y 60 centímetros de profundidad y un poco más también. Tengan en cuenta que este tipo de herramienta, al trabajar tan profundo, va a requerir mucha potencia. Estamos hablando de 50 HP por cada una de estas pulgas. Luego tenemos el descompactador de timón laminado angulado. En este caso, fíjense que en lugar de tener una curvatura, baja el timón y tiene un ángulo de inclinación y vuelve a salir el timón hacia el costado. En vez de ser curvo, baja en forma recta, tiene un ángulo y sigue recto hacia abajo. Estas herramientas trabajan diferentes suelos, lo que es el curvo rompe un poco más, lo que es la estructura del suelo acá abajo. ¿Sí? Pero esto va a ir variando de acuerdo al requerimiento que tenga el lote y el objetivo que tengamos de descompactación. Y por último tenemos una herramienta que sirve para solucionar problemas también de acumulación de agua. Este subsolador profundo o dren topo no es para descompactar suelo, pero sí para problemas de napas freáticas altas. Entonces, si ustedes observan, es una púa vertical, es un timón vertical con una uña bien larga y sigue hacia atrás. Y si observan aquí, esto es se le llama bala. ¿Cuál es la idea? Se abre una zanja abierta en el costado del lote, luego el dren topo se clava en el suelo aquí y se empieza a trabajar. Por lo general, estas púas tienen unos 6 centímetros de ancho, son redondas, 6 centímetros de ancho, y la bala tiene 8 centímetros de ancho. ¿Para qué? Para ir haciendo una compactación al costado del dren que se abre, es una tubería que va abriendo para que no se desmorone. Este dren, esta tubería que se va abriendo en el lote, cuando las napas freáticas suben, encuentran un canal de salida del lote, encuentran un canal de salida para venir a un canal principal que luego se lo lleva a un canal secundario, que se lo lleva a un canal principal. Repito, todas estas herramientas son para resolver problemas. Estas 3 que vimos primero son para resolver problemas de capas compactadas, y este último es para resolver problemas de napas freáticas altas que nos pueden generar problemas de acumulación de agua. Muy bien, ahí terminamos la clase de labranza. Seguimos en contacto. Muchas gracias.